Hola a todos, mi nombre es Rocío Ríos Cubas y en esta oportunidad les voy a brindar un análisis de la película Perfect Sense en relación a los sentidos, ¿no? Vamos a conocer un poquito más de cada uno de ellos y obviamente, como es un tema crucial para la película, cómo se va a ir perdiendo de forma progresiva, ¿no? Lo importante que son ellos, los sentidos, para nuestra vida. Muchas gracias. Olfato. Gusto. Oído. Vista. Tacto. Cinco sentidos. Cinco sentidos que complementan al ser humano y que sin ellos todo podría estar perdido. Los órganos de los sentidos son la vía de entrada de toda la información que proviene del exterior y que le permite al cerebro desarrollar su inteligencia, sus emociones y sus sentimientos. Estos transmiten todo lo que perciben y el cerebro lo ordena para convertirlo en un conocimiento, lo almacena, lo clasifica y lo utiliza cuando es necesario. Los órganos de los sentidos captan impresiones, las cuales son transmitidas al cerebro y éste a su vez las convierte en sensaciones. Para ello es importante considerar dos conceptos que están muy relacionados entre sí. La sensación, en este caso, según Morris y Maisto, es el proceso mental que incluyen olores, imágenes, sonidos, sabores, equilibrio, tacto y dolor. Nuestros diversos órganos sensoriales son bombardeados constantemente por pedazos de información. Y como somos sensibles ante cualquier estímulo que se presente en el ambiente, vamos a reaccionar de una manera muy especial según el sentido y claro está, según cómo es la persona. Por ejemplo, si yo escucho un sonido muy fuerte, lo más probable es que me tape los oídos con mis manos. Ahora, si hace mucho frío, mi cuerpo claramente va a temblar. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos. Justamente para recibir estos estímulos, el cuerpo se va a valer de los sentidos. Ahora bien, un estímulo es la energía física que produce una respuesta en un órgano sensorial. Este se puede diferenciar ya sea por su naturaleza o por su intensidad. Cuando los estímulos llegan a los sentidos, los receptores sensoriales cambian información en impulsos nerviosos y lo transmiten al cerebro. Ahora, relacionado a la sensación, no podemos dejar de hablar de la percepción, la cual tiene lugar en el encéfalo. Según Myers, la percepción es la interpretación, análisis e integración de estímulos que implican a nuestros órganos sensoriales y al cerebro, en base a la experiencia y recuerdos previos. Todos los órganos sensoriales son muy importantes y actúan en conjunto. A través de ellos, la percepción tiene información del entorno, dándole así sentido. En este caso, la película Perfect Sense, o Al final de los sentidos, que justamente tendríamos que analizarlo el día de hoy, es una película que se estrenó en el año 2011. Su director es un director escocés llamado David Mackenzie. Esta película no se compara con las películas clásicas, con grandes efectos especiales, con personajes conocidos e historias complicadas. Esta película tiene un trama simple, pero con una consistencia muy profunda, ya que si bien en otras producciones vamos a poder encontrar que hay amor, pero que se mezclan con desastres naturales, invasiones, y donde se busca por lo general un héroe, por el contrario, en The Perfect Sense, el amor florece cuando todo lo demás desaparece, y es precisamente allí donde se aprende a sentir con el corazón, con el alma, rescatando así lo más importante de la vida. La película narra la historia de una epidemióloga protagonizada por Eva Green como Susan y un chef, Evan McGregor, como Michael, que se enamora en medio de una enfermedad muy inusual, ¿no? Esta se va, digamos, expandiendo a nivel de toda Europa, ¿no? Y en este caso, obviamente, va a ir desconcertando a las personas, ¿no? Porque no comprenden en verdad, algunos son ajenos, otros ya lo están viviendo. Es muy parecido a la realidad que tenemos hoy en día con el coronavirus, ¿no? Muchos se creen intocables con ese tema. Pero bien, como les decía, estos personajes se enamoran en medio de una enfermedad
muy trágica, ¿no? De una epidemia global. En este caso, como les decía, los desconcierta, ya sea de forma directa o indirecta, a todas las personas del mundo, ya que de manera progresiva se van a ir perdiendo los sentidos. Si bien podríamos vivir sin un hogar, tal vez tener hambre, no tener un trabajo, no poder contar con cosas que a veces uno anhela, a pesar de que dentro de todo tenga las cosas básicas, ¿no? ¿Ustedes creen que se puede vivir sin oler, sin sentir el sabor de las cosas, sin tocar, sin ver o sin oír? En la película Perfect Sense vamos a advertir muchísimas cosas. Esta película ofrece un enfoque muy particular, ya que, como les decía, si nosotros lo comparamos con la pandemia actual del COVID-19, vamos a poder advertir muchas similitudes en relación a la frustración, a la impotencia, a la cólera y muchas cosas más. Pero en este caso nosotros seguimos sintiendo, seguimos, digamos, teniendo la oportunidad de expresar lo que estamos sintiendo, ¿no? La bronca, las ganas de querer hacer cosas, el extrañar más que nada a nuestros seres queridos. Pero en el caso de la película, los sentidos ya no están, se van desapareciendo y ya no queda absolutamente nada. En la película podemos observar cómo la humanidad no puede controlarse a sí misma y mucho menos va a poder ayudar a los demás. No puede ayudar a los demás. Y por ello, ante cada pérdida de cada sentido, mucho antes, tiene una descarga de ira, de desesperación, de incomprensión, de rabia, de frustración, de cólera, de depresión, y luego queda en nada. Y el sentido automáticamente se perdió. Si bien podemos considerar a los sentidos como nuestros mejores compañeros, recordemos un poco la relación de estos con el cerebro y cómo se lo experimenta, digamos, esta pérdida, ¿no? En la película Perfect Sense. El sentido del olfato. Su órgano es la nariz. Además, es el sentido del olfato, o en el sentido, mejor dicho, del olfato. La olfacción es única entre todos los sentidos, porque las células receptoras son en sí neuronas. Ya lo había dicho el neurobiólogo José Ramón Alonso. Al estar las neuronas del olfato expuestas al medio externo, se renueva constantemente, por lo que el sentido del olfato permite interpretar el mundo. El cerebro puede diferenciar 1 billón de olores, imagínense, 1 billón de olores, siendo posibles con tan solo 400 células receptoras. Hay que considerar que el bulbo olfatorio conecta directamente con el sistema límbico. Esta zona cerebral regula las emociones. Por ello, algunos olores pueden hacer recordar sentimientos de miedo o deseo antes de saber lo que se está oliendo, ¿no? Y eso nos pasa, y en la película se da cuando, digamos, en una voz en off, la misma protagonista dice, ¿no? Que le hace recordar tal vez a los manteles, no sé, de una casa, muchas cosas, y eso nos pasa a nosotros. A veces sentimos el perfume de alguien y nuestra mente vuela y sentimos, ¿no? Es como que vuelve. Bueno, siempre se dice por ahí que recordar es volver a vivir, y eso nos pasa, y en este caso el olfato nos ayuda en eso. Ahora bien, además de lo que estaba, digamos, comentándoles a ustedes, dentro de las clasificaciones de sensaciones, la sensación olfativa, en este caso, tiene como una unidad receptora la membrana pituitaria nasal, la cual va a informar del olor, y sus estímulos, en este caso, son las sustancias químicas en el aire, ¿no? Ahora bien, vamos al sentido del gusto. Creo que todos podríamos decir que podría ser nuestro sentido, no sé, el más favorito, podríamos decirlo, ya que a través de este sentido, ¿no? Podemos advertir muchos sabores y es un placer sentirlo. Pero bien, en el gusto se advierte quimiorrecepción, que se produce en los receptores especializados en la boca. Ahora bien, un quimiorreceptor, para que tengan en cuenta, es un receptor que es capaz de captar ciertos estímulos químicos del ambiente. En este caso, la lengua es el órgano del sentido del gusto. En su superficie se encuentran las papilas gustativas, que son las que van a informar del sabor y el valor químico del material, ya sea dulce, sea amargo, que por lo general no nos gusta.
salado o ácido. Por ejemplo, un equipo de científicos descubrieron que es en nuestro cerebro el que realmente es el que va a reconocer los sabores. Podríamos decir, por ejemplo, cuando veíamos en la película el actor principal que hacía una especie de neurocata, ¿no? Aunque este neurocata, que lo han determinado, en este caso fue un método diseñado por Enrique Villacé. Este método, por lo general, se lo utiliza en la gastronomía, ¿no? Y permite, por ejemplo, en el caso del protagonista, que haya una mayor aceptación de sus comensales, ¿no? Porque obviamente la comida es rica, transmite sensaciones y eso es muy importante. Como les decía, la neurocata, y lo van a ver a Ratatouille ahí saboreando un trozo de queso con una uva, es un método diseñado por Enrique Villacé, el cual permite al mundo de la gastronomía determinar el nivel de aceptación emocional a través de la vista, el olfato y el gusto, tras la ingesta de un alimento o bebida. Es decir, las sensaciones que perciben gracias a la fisiología de su sistema sensorial son traducidas en el cerebro en aromas y gustos, todo ello a través de canales internos que recibimos como señales y mensajes neuronales. Y gracias a ello, y a través de las técnicas de neuromarketing y neurociencia, que digamos está digamos en todo su apogeo en la actualidad, se pueden determinar si un alimento o bebida es aceptado emocionalmente por el sujeto cuando la prueba, digamos, cuando lo va a probar por primera vez, y sobre todo si lo va a querer repetir, ¿no? Y ahí es donde le entra el gusto, ¿no? Las ganas de, y lo repite, y es ahí donde el consumo se eleva. Un punto importante a considerar para seguir con el siguiente sentido es que tanto el olfato como el gusto se los considera como un sentido químico, ya que estos detectan compuestos químicos en el ambiente. El olfato, en este caso, tiene mayor alcance. Muy bien, seguimos con el sentido del oído. La audición, como cualquier sensación, es el resultado del trabajo conjunto del órgano sensorial, el oído que capta el sonido y lo transforma en mensaje neural, y el cerebro auditivo, que decodifica el mensaje para comprender la percepción. El oído se divide en tres zonas: zona externa, zona media y zona interna. El oído es responsable no solo de la audición, sino también del equilibrio, ya que es capaz de informar al cerebro para que mueva los músculos necesarios que permiten mantener el equilibrio. La zona del oído interno es la que interviene en el equilibrio corporal y el vestíbulo y los tres canales semicirculares son los responsables de que nos mantengamos derechos. Ahora bien, el sonido también se puede detectar como vibraciones conducidas a través del cuerpo por el tacto y un momento crucial es cuando el protagonista principal pierde el sentido del oído, ¿no? Y está en un lugar, una especie de pub, en donde se acerca a un parlante y toca con sus manos para poder sentir las vibraciones, ya que no puede escuchar nada. Tenemos ahora el sentido de la vista. Los ojos son los órganos del sentido de la vista. Su función es captar la luz. La información que llega a los receptores de la retina viaja hasta el cerebro a través del nervio óptico. En el cerebro, estos mensajes son interpretados y alcanzan la corteza occipital, donde tiene lugar la percepción visual. Tanto el sentido de la audición como de la vista tienen en común el hecho de que son sensibles a estímulos físicos que se van a transmitir en formas de ondas, es decir, de luz y de sonido. Finalmente, en el sentido del tacto, no es algo que, digamos, se evidenció en la película, ¿no? Porque fue lo que quedó. Pero gracias al tacto nosotros podemos sentir la textura, ¿no? De las cosas, si es áspero, si es suave, si hace frío, si hace calor, ¿no? Y también es un sentido importante para poder relacionarnos. Muy bien, en todo caso es por ello que teniendo en cuenta estos datos puntuales sobre los sentidos, vamos a poder inferir que dentro de este proceso de senso-percepción, cada órgano sensorial tiene un umbral que permite decodificar información. En este caso, en la película vamos a encontrar, por ejemplo, una saturación de los mismos, porque cada persona, ante cada pérdida de cada sentido, ¿no? Van a tener estímulos muy altos, el umbral va a estar muy alto y obviamente van a tener esta forma de tener la ira, van a poder descargarlo de distintas maneras, pero como les había dicho, el umbral va a estar muy alto y la saturación de estímulos va a ser obviamente muy copada.
En este caso, ya hablando de la degeneración sensorial que padecen los personajes de la película, tarde o temprano termina siendo algo muy real e inevitable, ¿no? Es algo que ellos no pueden controlarlo. En este sentido, la esperanza se va empañando cada vez más, ya sea por el miedo, por la frustración, por el desconcierto. Y las pérdidas al final más grandes simplemente son aquellos recuerdos que no van a regresar jamás, ya sea por la experiencia vivida o simplemente porque no podrán hacerlo nunca más. Con la pérdida de cada sentido, los protagonistas principales, en este caso Susan y Michael, van a ir adaptándose de algún modo u otro y se van a ir aferrando constantemente mucho más a ellos mismos, a su compañía, al amor que está surgiendo entre ellos, que al final vendría a ser lo único que estaría quedando, y a creer en lo que ya no creían, en amar, en dejarse amar también, en creer en la otra persona y a descubrir simplemente lo que habían perdido. Y es precisamente en esta última escena que ustedes van a recordar cuando ellos se están acercando e intentan abrazarse, donde están perdiendo ya el sentido de la vista. Y obviamente lo único que queda es el tacto, es el último sentido que les está quedando. Y es allí donde logran percibirse mutuamente, sintiendo las lágrimas en los rostros de ambos, la textura de su piel, el calor que irradian e incluso el movimiento, ¿no? Intentando tocarse, incrementándose cada vez más la comprensión, la aceptación, el amor e incluso la formación de su propio mundo que sigue siendo ajeno a lo demás, ya que lo que hay afuera o lo que quedaría, digamos, afuera, simplemente ya no queda nada. Muchas gracias.